Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Les tengo una extraordinaria noticia para la gente que nos está siguiendo y para los que no, porque sea su primera vez. Y si es su primera vez, por favor, yo sé lo difícil que es la primera vez. Todo el mundo, póngale música cuando hablamos así, que sea como de piano o de violín. Cuando hablan de la primera vez, todo el mundo piensa que es maravillosa, pero resulta que no es así. Pero en el caso de la revista 360 grados, el podcast, sí lo es. La noticia que les traigo es que en Spotify ya le está haciendo competencia a YouTube. Entonces, usted va a entrar a la cuenta de Spotify de revista 360 grados, el podcast, y va a aparecer un cuadrito así chiquito. Y ahí va a poder ver la entrevista grabada, porque dice, a ver, la quiero ver, la quiero escuchar, puede irse directamente a Spotify. De entrada, el único cobro que le estamos haciendo es bien barato, nada más dele un like a la campanita que ahí aparece, porque le va a anunciar todas las notificaciones. Ahora bien, si usted ya es un cliente adicto, no vaya a Alcohólicos Anónimos, no vaya a ninguna de esas cosas, porque no lo va a quitar. Pero se va a ir a usted a YouTube y entonces ahí también le va a dar la campanita y le tiene que hacer. Es el único pago por ver este programa, darle like o hacer un comentario. Eso nos viraliza y eso hace que la gente lo siga viendo. Bueno, también hay que pagar para que se promocione, pero eso a veces sí es mi bronca, pero lo que voy es que si usted me echa la mano con eso, ya le hicimos. Si no me echa la mano, véalo, coméntelo, critíquenos, opinen. Nosotros sí revisamos los comentarios, tratamos de responder cada uno, incluso todo, hasta las mentadas de madre son bienvenidas, porque eso alimenta. Bueno, vamos a entrar en materia. Ya me estoy autopromocionando, pero está bien. Fíjense nada más. Hoy es un tema distinto a lo que hemos llevado anteriormente. Está con nosotros Irma Orgen, titular, presidenta, ¿qué vendría siendo? Representante. Fundadora, presidenta y representante también de Uniendo Cristales AC. Uniendo Cristales, Asociación Civil. Sí, es un equipo de familiares de personas desaparecidas y acompañantes solidarios dedicados a acompañar a familiares de personas desaparecidas. Hace, ¿qué será? Una especie de 4 o 5 meses en este espacio entrevistamos al titular de la Comisión de Búsqueda que es del Estado de Puebla, Francisco Javier Cervantes. Luis Javier, yo dije, ya le estoy cambiando el nombre, Luis Javier Cervantes. Lo entrevistamos hace 3, y nos daba la versión oficial, nos daba su punto de vista, ¿no? De cómo llevan los protocolos, pero no habíamos platicado con alguien que estuviera en una asociación, porque el punto de vista, por supuesto, es distinto. Sí. Porque una cosa es que desde que está bien, deben existir comisiones de búsqueda que apoyen a las asociaciones, pero es muy importante saber qué opinan ahora las asociaciones. Un amigo de la casa, puedo decir hasta su nombre, Mundo Velázquez, nos recomendó contigo, porque pues incluso dijo, esta sí es una organización real, auténtica, que está apoyando a mucha gente. En el caso de Uniendo Cristales SC. ¿Por qué se llama Uniendo Cristales? Bueno, Uniendo Cristales nos dio mucho sentido el nombre porque fue algo que se nos ocurrió realmente a partir de la desaparición de mi papá, que fue en 2013, en Huachinango, Puebla, noviembre. Ok. Y pues el estar dentro y vivir la situación nos hizo pues no solamente entender a las familias que estaban buscando a sus seres queridos, sino también la forma en la que tu vida se rompe, ¿no? Y no sabíamos realmente cómo describir eso, ¿no? Y pues conocimos una técnica japonesa que se llama kintsugi, que se refiere a cómo una pieza de cerámica
se rompe y luego es reconstruida con polvos de oro y adquiere un mayor valor esa pieza. Y nosotras pensamos que las familias de personas desaparecidas son así. Cuando logran ser resilientes, son mucho más fuertes y tienen logros muy grandes y muy importantes. Y además la oportunidad de no dejarse vencer por algo tan fuerte, tan difícil, tan doloroso y salir adelante y reconstruir. No es fácil porque ¿cómo vas a reconstruir una vida después de que te falta alguien? ¿No? Y que además no es alguien que haya fallecido ni de accidente, ni que, bueno, por un tema de una enfermedad, ¿no? Que digamos, es simplemente no volver a ver a alguien sin saber, con una gran incertidumbre. Una gran incertidumbre, un gran dolor, y es más fuerte yo. Yo estoy segura que es más fuerte que la muerte, porque la muerte es una etapa de la vida. Es natural y es parte del ser vivo, ¿no? De que naces y en algún momento vas a morir. Ni siquiera a veces cumples esos ciclos que nos enseñan en la escuela, ¿no? De naces, creces, te reproduces y mueres. A veces naces y te mueres, ¿no? O sea, pero es parte de la vida y estamos preparados como seres humanos para irlo asimilando. Claro. Saber que ya no está la persona, que ya tuviste un duelo. Y entonces ese duelo se va transformando y lo vas aceptando, ¿no? Pero aquí nunca se cierra el duelo. Aquí el duelo es permanente, ¿no? Y a veces es más grande porque no solamente es el hecho que estés viviendo, sino es acercarte a la sociedad, a las instituciones que están obligadas a responder por eso que pasó y recibir revictimización y revictimización, y todavía es mucho más difícil eso, ¿no? ¿Cómo? O sea, hay mucha... O sea, entiendo el tema social, pero es decir, las organizaciones de gobierno victimizan a los propios luchadores. Revictimizan. Sí. ¿Cómo, por ejemplo? El hecho de que falta de sensibilidad. Ah, La falta de sensibilidad es un ejemplo, pero también es cuando llegas a una fiscalía y tú quieres levantar tu denuncia y no te permiten levantar la denuncia. Y eso pasa mucho en todas las fiscalías del país, e incluso en las federales, pero más en los estados. Y entonces es bien común que llegas y no solamente te dicen no puedes levantar tu denuncia porque no hay quien te reciba y pues espera por 72 horas y además de repente se llega a filtrar tu información. Bueno, eso ya es otro momento, ¿no? Pero esa es una revictimización, el negarte el derecho a buscar a tu ser querido y el negarse a cumplir con esa obligación que tienen de buscar a tu ser querido porque para eso están. bueno, a ver, también desde el momento en que te dicen que tienes que esperar 72 horas, es decir, son 3 días. 3 días. Estamos hablando de que en 3 días que yo no he visto a mi papá, a mi hermano, a mi mamá, a mis hijos, a mi compadre, a mi mejor amigo, A tu ser querido. a mi ser querido, a mi maestro de la escuela. O sea, estoy hablando de algo Un ser humano. a un ser humano. Quieres, que te importa. En 72 horas pasan muchas cosas. Sí. O sea, es decir, en esas 72 horas de incertidumbre, de no dormir, por uno, pero estamos hablando de que 72 horas, a lo mejor una acción pudo haber hecho encontrarlo, alguna pista. Sí, o sea, en ese tiempo pudiste haberlo salvado de alguna situación, ¿no? Y en esas horas se pudieron haber llevado a tu ser querido a otro estado, a otro país, y le pueden haber hecho, apartándolo de sus derechos y de la ley, le puede hacer lo que quiera, ¿no? Puede ser víctima de cualquier delito. Entonces, esas horas son las más importantes. Entonces, se tiene esa creencia. Bueno, ahorita ya se ha ido el discurso ya incluso oficial y empieza a decir que, recuerdo que la Comisionada Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, en una mañanera llegó a decir que iba a haber consecuencias para los funcionarios que siguieran con ese discurso de que las 72 horas, porque no son personas que se pierden y que padecen de sus facultades mentales o que tienen alguna situación de salud o que no les permite llegar a su domicilio y que pueden estar en cualquier lugar, sino que aquí es un tema distinto, mucho más grave, y no pueden hacer eso y es ya, o sea, realmente es algo que ya se ha dicho abiertamente que no se debe hacer y sigue pasando.
y sigue pasando, pero bueno, ese es un ejemplo mínimo de lo que pasa, ¿no? Con el trato que se recibe de la persona, de la familia que está buscando, de el trato que se recibe desde la institución, ¿no? Que ya es, también la tenemos como identificada como violencia institucional, ¿no? Claro. No, bueno, yo no quiero pensar ese sufrimiento y que me digan no, o como antes se decía, no sé, espero que ya no lo digan. Espérese, ¿por qué 72? Pues a lo mejor se fue con el novio. Esa es una clásica. Ese es, O la de estar con sus amigos, ¿no? Si es hombre, está con sus amigos. Y si es mujer, está con el novio. ¿qué? Sin investigar y nada. Ajá, y que además, si fuera con los amigos o con el novio es lo de menos, ya apareció, ya como Claro. papá, por decir papá, pues yo ya hablaré con él, lo regañaré, pondré mis límites, pero ese es un tema ya más interno de una casa. Sí. Pero no voy a señalar con este dedo, ese dedo juzgador moral, que además lo dice gente amoral que trabajan en la fiscalía. O sea, son amorales. También. Sí, es algo de lo que carecen Se sabe. los abogados, es de, no todos, No todos. pero algunos. Sí, claro. Y el hecho de que ya te estén diciendo eso es, ya desde ahí es como el quererte negar tus derechos y además, te digo que ese es un ejemplo mínimo. O sea, también hay gente que se burla, gente que te insulta, generalmente la tendencia es, te doy largas, te digo que no te trato mal para que tú desistas y ya te vayas y no me quieras obligar a trabajar, ¿no? Eso es lo más común y eso es lo más fuerte, ¿no? Y luego es la sociedad, ¿no? La sociedad que también empieza a juzgar, ¿no? Desde el desconocimiento, falta de sensibilidad, desde, sí, el juzgar, ¿no? El afirmar cuando no tienen ni la mínima idea de lo que está pasando. En redes sociales, sobre todo Twitter, bueno, X, yo he visto cómo, no me voy muy lejos, hace unos días desaparecieron momentáneamente un par de chicas en Santa Isabel Cholula. Sí. Afortunadamente, bueno, las familias tomaron Sí. dos vialidades que no solamente afectaron el acceso a Atlixco, sino, bueno, llegó hasta otras partes. Y después alguien escribió, ¿y qué sanción va a haber para...? Bueno, las entrevistan y sacan el video. Las chicas apenadas, avergonzadas. Uno, no, pues nos fuimos por el novio. Yo no te puedo decir la cantidad de adjetivos, o insultos, groserías. Y dice uno, a ver, ya aparecieron, ya déjenlas. Son menores, ¿no? Sí, Son menores de edad y recibir esa... ya será cuestión de que los papás hablen con ellas y que a lo mejor tengan que Sí. poner ciertos límites como papá. Sí, pero también me refiero al impacto en un adolescente que esté recibiendo tanta violencia en redes sociales por un error, pero al final de cuentas la familia hizo lo que tenía que hacer porque es mejor. Ya sabemos lo que hay detrás de una desaparición. Cuando no tienes información de tu familiar, tienes que buscar. O sea, no te puedes confiar porque ya sabes lo que está pasando. Ya sabes que se las pudieron estar llevando y que pueden ser víctimas de cualquier delito. Y no te puedes esperar tú como familia a ver si sí o si no. Tú, en imaginarte en esa escena, a tu familia, a la persona que estás buscando, pues te mata. Entonces, mueves todo. Y creo que, bueno, desafortunadamente, pues ahí en ese sentido, pues sí hubo una afectación, ¿no? A lo mejor a la vialidad o a la sociedad, pero yo creo que es mínima en comparación de lo que pasa detrás de una desaparición, cuando realmente, pues las personas desaparecidas son víctimas de cantidad innumerable de delitos y violaciones a los derechos humanos. Vivimos en una época hoy, en México, y no sé si a nivel mundial, pero en México, en el que la violencia se ha desbordado. Sí. Entonces, lo de menos es que hayan cerrado, sí, una realidad. Sí, a lo mejor nunca está de más, sí, perdón, pero si no hacía algo para que las autoridades pusieran los focos amarillos o focos rojos, hubiera sido
Ajá, ¿y qué tal? Es que no importa. Y también hay un aprendizaje en esta experiencia, porque los adolescentes que quieran hacer lo mismo, de irse sin avisar, ahora van a decir, no, es que si yo me voy sin avisar y me buscan, entonces voy a tener unas consecuencias que además hasta en las redes sociales puede ser que después me estén... entonces también como que hay un mensaje también como de hacia los jóvenes, ¿no? Que de repente no puedan ser muy conscientes de ese tipo de decisiones o acciones, también le puedan medir, ¿no? Pues en ese sentido de ser más responsables con lo que hacen, ¿no? Vamos a ir un poco hacia atrás, si me lo permites. Tú fuiste tu familia fueron víctimas de una desaparición. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, bueno, mira, yo soy hija de Marco Antonio Orgen Maldonado. Él es ingeniero civil. Sí. Él es ex trabajador de Luz y Fuerza del centro. Y pues por ahí, se conjuntan varios factores, ¿no? Fue la extinción de Luz y Fuerza en 2009. Ajá. La zona de Nuevo Necaxa, Puebla, que es de donde es mi familia, dependían directamente de Luz y Fuerza, y esa era como la fuente de economía más importante. Bueno, casi todos los trabajadores de Luz y Fuerza que abastecían la Ciudad de México estaban viviendo En Necaxa. Esta comunidad de Necaxa dependía totalmente en su mayoría de Sí. de esta economía. Entonces, bueno, ahí sucedió esa situación. Entonces mi papá se liquida y empieza a buscar como otras formas, ¿no? Como de generar ingresos. Empezó a dedicarse a cuestiones que tienen que ver con su profesión, y se asoció incluso a una cooperativa para explotar piedra en Hidalgo. Y pues estaba en eso. Pasan algunos años y pues él estaba haciendo ese tipo de actividades. Y él, en una ocasión nos quedamos de ver. Yo estaba viviendo en la Ciudad de México, no, en el Estado de México, y nos quedamos de ver en Huachinango. Generalmente cuando yo iba a Huachinango le hablaba y pasaba por él a su casa, o nos veíamos en algún punto por ahí. Y esta vez quedamos de reunirnos. Yo fui especialmente a hablar con él ese fin de semana, que era el puente del 20 de noviembre. Ok. Entonces llegamos un día antes o 2 días antes, no recuerdo, pero ya habíamos quedado de vernos el día lunes, que era el puente del 20 de noviembre, y pues íbamos a platicar como de varios temas que tenían que ver pues con unas situaciones ahí que tenía familiares, y pues visitarlo, ¿no? Y pues yo siempre he sido muy cercana a mi papá. Entonces yo llegué, supe que andaba con sus primos en una reunión familiar. Todo es muy cerca porque es una comunidad pequeña. Entonces estaba con unos tíos, estaba conviviendo todo. Me dijeron, bueno, que estaba ahí, mi hermana lo vio, de hecho, para confirmar la hora de la cita, que nos íbamos a encontrar. Entonces yo me quedé con eso. Ya el lunes, que era el día de vernos, le marco para preguntarle, pues, si pasaba por él o lo veía ya o qué íbamos a hacer, y no me contestó, y era las 7 de la mañana. Se me hizo muy raro porque era temprano, y dije, qué raro que no, es muy puntual, ¿no? Le seguí marcando, buzón, y se me hizo raro. Ya me fui al punto que nos quedamos de ver en su casa, de una comunidad que pertenece al municipio de Huachinango, que se llama Las Colonias de Hidalgo. Sí. Y ahí tiene un terreno y familiar, y una casa ahí tenían. Y llegamos y no estaba, ¿no? Y estaba ahí unas personas, les pregunté si no habían visto a mi papá, me dijeron que no, y se me hizo bastante extraño. La puerta estaba abierta, me metí, no había nada, parecía que, pues, como si hubiera salido sin forzar. No habían forzado la puerta, pero como si se hubiera ido así a la tienda, ¿no? Y todo normal. Y ya, o sea, no lo encontré, me lo empecé a buscar. Se me hizo muy... Algo no me estaba cuadrando, ¿no? Yo empecé a buscarlo mucho, y encontré justo a un tío con quien estuvo conviviendo. Nunca nos saludamos, o sea, siempre es de lejos. Esa vez nos estacionamos los dos y nos bajamos para saludarnos. Y le dije, oye, tío, ¿estuviste con mi papá ayer? Sí, se fue como a las 8, tomó un transporte y... O sea... ¿Por qué? No, pues es que no lo encuentro. ¿Cómo que no lo encuentro? Y me empezaron a ayudar a buscar, y gente de la comunidad, y buscar, investigar, y nada.
Y bueno, pues pasó un día, 2 días, me ayudó Protección Civil de Huachinango, estuvimos haciendo como esas brigadas de amigos de búsqueda. Nada, buscamos empresas, porque esa es una zona donde hay muchas presas, cerros, ¿no? Y eso también es un foco, ¿no? Peligroso. Sí, y ahí lo estuvimos buscando mucho y no lo encontramos y no lo encontramos. Entonces ya fuimos a hacer denuncia con esta idea de que a las 72 horas, pues iba a tomar la denuncia. Sin embargo, llegamos antes y solicitamos nos levantaron la denuncia, no había gente, no había personal, nos daban largas. Ya después de las 72 horas regresamos, ya como diciendo, no me pueden negar porque ya vine y ya pasaron las 72 horas y ya me tienen que levantar la denuncia, ¿no? Ya me la levantaron, pero no me la levantaron como investigación, sino como acta circunstancial. Entonces, ese es un error porque no se obligan a buscar. Simplemente consta que desapareció tal persona, que no la encuentran, pero no están obligados a hacer investigación. Oye, pero perdón por mi expresión, pero es que me está doliendo tanto que Es real. qué poca madre. Es real. O sea, digo, perdón, Es que yo sé que si hay niños viendo este programa, son seres no humanos. se lo diga a nadie, pero qué poca madre. Sí, porque Pues, son seres humanos y porque es su obligación y porque es una vida, ¿no? Y no es posible que te valga y que no hagas nada y que hagas que la gente regrese y regrese. Bueno, eso fue lo menos, porque después empezaron a hacer supuestamente investigación, empezamos a presionar, nos hacían que pues que a veces que anduviéramos con ellos haciendo las entrevistas, cuando pues, obviamente eso no nos correspondía, y no es que no lo quisiéramos hacer, sino que te ponían en riesgo también, porque ibas a entrevistar a gente que como que se sacaba de onda, ¿no? Decían, no, yo no quiero hablar, y se iban. Entonces se lo tomaban personal con nosotras, era como de les están echando ahí a la policía, ¿no? Y no era así, era solamente pues parte de lo que ellos tenían que hacer, pero pues nos involucraban, ¿no? El trato que le dieron a algunas personas de la familia también fue feo, porque de repente le recogían el celular, ¿no? Así, a ver, ¿qué tienes? Así como de, o sea, para ver si no había algo sospechoso en la familia, o sea, cuestiones así que muy mal. Pasó eso, después empezaron a filtrar información a los medios de comunicación. A nosotros nos quisieron convencer de que mi papá era una osamenta que habían encontrado en la presa de Tenango, cuando nada que ver, o sea, sin hacer ningún tipo de estudio, y que además a simple vista sabías que no se trataba de la persona por las características nada más, y pues además no había nada que me pudieran ahí demostrar formalmente que se trataba de mi papá, y me dijeron 90% seguro que es tu papá. Y yo dije, es que no es posible, por el tiempo que ya se ve que tiene descomposición y además el tamaño, y esto no me cuadra, y qué ropa, a ver, enséñame con qué ropa lo encontraron. ¿Esto lo hizo la fiscalía? La fiscalía de... O sea, quiero pensar que entonces sembraron me quisieron sembrar unos restos, unos... ajá, osamenta, ¿no? pero, o sea, ni con... Voy a poner un ejemplo político muy viejo ya, porque ahora ya es viejo. Sí. Cuando Muñoz Rocha y el caso de la Paca. Ah, sí. O sea, es casi... tengo en la mente de ese caso. O sea, es que estoy hablando de... Claro, no quiero juzgar, pero es el punto de decir, oye, tuvieron que crear... Una historia. Era Lozano Gracia, el fiscal, él es entonces procurador, creo. Y Chapa Besanilla, era el fiscal encargado de eso. Y pusieron a una medio, me encontraron las osamentas y dijeron que era Muñoz Rocha. Pero que eso fue político y además al final terminó siendo una sátira. Pero aquí estoy hablando de que es algo sin menosprecio para la familia de Muñoz Rocha. Sí. Y estamos hablando de los Salinas de Gortari. No, estoy hablando ya en un tema más local. Pero es algo de decir, oye, ¿cómo te atreves como para... O sea... por cuestiones políticas. Ajá, no hiciste la tarea, pues ahí échale una firma. Así suena, pues. No, y aparte, pues te decía, lo de menos es que me dijeron que las 72 horas, o sea, lo que hicieron después fue muchísimo más grave. ¿Por qué? Porque nos quisieron sembrar una osamenta que ni correspondía, y que no solamente fue eso, porque nosotros no creímos eso y pedimos así, a ver, muéstranos cómo lo tienen documentado, o sea, el forense, a ver qué información tienen como para que yo pueda aceptar esto que ustedes nos están. Lo que ibas a decir, lo pensé. Sí,
Y era de sentido común, porque ni siquiera tenemos conocimientos forenses en ese momento, ¿no? Es como de puro sentido común. A ver, muéstrame que es mi papá. ¿Con qué ropa venía? ¿No? A ver, ¿dónde están los zapatos? ¿Dónde está la ropa? ¿Qué te llevó a esa conclusión, no? Y entonces ya dijeron, no, a ver, ya nos dejaron pasar con un médico y ya nos dijeron que no era, ¿no? Y dijimos, bueno, pues intentaron, no lo lograron, pero pues qué poca, como dices, ¿no? Porque no estamos hablando de cualquier cosa. Es mi papá. Es un ser humano y también la persona que encontraron es un ser humano. ¿Y por qué no están buscando a la familia de esa persona que ahora ya era una osamenta? ¿Y por qué no están haciendo su chamba? ¿O por qué desenterraron a alguien, Eso no? es muy común. Es como matamos dos pájaros de un tiro, a uno les damos o que es uno. Ha pasado casos de que ya entregaron restos a alguien y resulta que después no estaba desaparecido y ya llegó. Entonces, eso pasa mucho. Sí. Pero eso no fue todo, porque llamaron a los medios de comunicación, porque hay fiscalías, o bueno, en este caso yo hablo de Huachinango, donde tienen mucha comunicación con medios de comunicación. Cientos. Entonces, o sea, no con todos, pero con algunos como que trabajan, siento casi de la mano, ¿no? Entonces, se publicó en muchos periódicos, en la portada, encontraron ya al ingeniero Orgen, esta es la osamenta, pone la foto, y así afirmando por todo el pueblo que ya había aparecido, ¿no? Y que era esa osamenta, y ya sabiendo que no era él. O sea, inventaron una historia que ya habíamos dicho que no era real. Y no solamente fue la revictimización a la familia, sino que más revictimización ahora públicamente, ¿no? Con los medios de comunicación. Entonces, fue mucho coraje, o sea, nos dolía obviamente porque cuando era muy reciente, entonces tú tienes las emociones al límite, estás sobreviviendo porque te duele mucho y encontrarte con esto y de dónde viene, ¿no? Es el coraje, La frustración. O sea, ese es también es el hecho de que, ¿cómo es posible que, o sea, con la intención, el dolo con el que se hizo, y es la vulnerabilidad, ¿no? De sentirte, pues, que te pueden hacer lo que quieran, ¿no? Cada vez pierdes más dignidad. el engaño, o sea, la fiscalía, la bajeza, o sea, y además, entonces, ¿en quién confío? ¿En confías, no? Porque además muy deficiente su pseudo investigación, donde nosotros aportamos información, como todas las familias aportan, y que les hacemos la chamba, porque ellos son quienes tienen que investigar, y les llevamos información, y la utilizaron hasta para ponernos en riesgo, porque las personas que pensamos como probables líneas de investigación que podrían ser responsables, fueron y les dijeron, está pasando esto, la familia dice esto de ti. O sea, los pusieron sobre aviso en vez de investigarlos y llevar un proceso eficiente donde pudiéramos fincar alguna responsabilidad o por lo menos investigación bien, pues todo al revés, ¿no? Entonces ya, incluso la gente de esa zona que nos conocía y todo, dijeron, ¿saben qué? Mejor dejen de buscar, ¿no? Porque ustedes, ellos saben quiénes son ustedes, pero ustedes no saben quiénes son esas personas. Entonces ya se están dando cuenta que se están moviendo mucho. Entonces mejor ya por su bien, por su integridad, por todo, mejor dejen de buscar. ¿Y cómo tú vas a aceptar que ya aquí no pasó nada? O sea, eso no es posible. Y hay familias que lo han tenido que hacer por miedo. Por eso dicen, la cifra negra es muy alta, porque tenemos las cifras oficiales. Ahorita ya son más de 122,000. Esa es la oficial, 122,000 desaparecidos. Ajá. A nivel nacional. Uh-huh. Sí, hasta según nos basamos mucho en los datos del Sistema Nacional de Búsqueda. Ok. ¿No? Esa es la cifra oficial. Pero también está la cifra de la no denuncia, la cifra negra, que por miedo, por intimidación, por desconocimiento, la gente no denuncia. Y es muy alta. Es muy alta. Que hay en muchos reportajes que he leído, de muchos periodistas serios han dicho que el problema es que muchas veces pues pueden ser secuestrados para muchos delitos. Algunas veces es para cuestiones de trata. En ocasiones son porque hay gente que los meten de campesinos y de mano de obra, sí, para cultivar droga. Sí, a obligarlos a hacer trabajos ilegales.
o a veces, o para tenerlos de esclavos, físicamente. Los obligan. Al final la esclavitud es ilegal. No, es que eso no es esclavitud. Para, bueno, tráfico de órganos. Estamos hablando de que Trata de personas, Sí. trata de blancas. O sea, detrás de una desaparición hay muchos delitos, más. Sí. Pues no se sabe exactamente qué tortura. Sí. Incluso cuando es también una forma de controlar a la sociedad, de tenernos como bajo miedo, de que no podemos ni movernos porque si hacemos algo nos puede pasar de que de repente aparece la gente pues en horribles condiciones, ¿no? Sin vida. Y eso también es un mensaje hacia afuera, ¿no? A raíz de esto es cuando decides conformar tu asociación. Pues se fue un camino, es un camino largo, pero yo ya traía un trabajo de desarrollo humano previo y también traía una idea ya de justo cuando como fue la extinción de Luz y Fuerza y tratando de que mi papá no cayera como en un tipo de presión, quise hacer con él un proyecto que fuera como para fortalecer a los niños de las comunidades de la Sierra Norte, porque sabíamos que había un problema de economía, que ellos indirectamente también recibían pues dinero de esa economía, que ahorita ya no existía porque pues ya no estaba Luz y Fuerza. Entonces decíamos, hay comunidades también afectadas, que no directamente, pero sí, ¿no? Y yo, pues, como estaba trabajando en una asociación y estaba viendo los bancos de alimentos y veía cómo podría a lo mejor hacer algunos proyectos, y pensé en mi papá y le dije, y como también para que él estuviera activo y ayudando, y esa era la idea, ¿no? Entonces, cuando yo después de que desisto de seguir buscando en la Sierra Norte, y ya no quise yo hacer incidencia desde el Estado, porque dije, tenemos que hacer un trabajo previo a nivel federal para que entonces Puebla, o sea, estemos un poco respaldados desde allá y no hacerlo solitos desde el Estado porque es más peligroso, ¿no? En ese tiempo. Entonces yo llegué, ya cuando estaba yo fui a federalizar mi caso y eso fue en enero de 2014, pero yo tuve un acercamiento en diciembre con el Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, que estaba ahí Javier Sicilia. Yo siento a gente también cofundadora del Movimiento por la Paz, pero él empezó con esta marcha a partir de la desaparición de su hijo en el estado de Morelos, que él convocó a la sociedad del país, que ya estaban, o sea, quería demostrar que ya estábamos hartos de la inseguridad, porque el discurso oficial era, no es cierto, no hay inseguridad, son casos aislados, pero al él vivirlo, y ser consciente como lo somos ahora de que no haya violencia, cada vez está peor, Javier le dijo, bueno, pues vamos a convocar a toda la gente que ha sido víctima de un asalto, un secuestro, algún tipo de delito, que salga a la calle de blanco. Y la sorpresa fue que en todo el país la gente estaban llenas las calles de los estados de gente vestida de blanco, que ya estaban, fue una manifestación pacífica, pero muy, muy poderosa, ¿no? Y ahí nace el Movimiento por la Paz, porque Javier Sicilia inició una lucha a partir del asesinato de su hijo. Primero estuvo desaparecido, luego apareció sin vida. Entonces, él empezó a tener buscar esos diálogos de incidencia con el gobierno para que escucharan y hicieran algo, ¿no? Porque además había una estrategia de seguridad de Felipe Calderón, ¿no? Que su estrategia estaba mal, ¿no? 2006, él empieza como con esto de la guerra contra el narco, pero estaba pensando, bueno, su discurso era, quiero atacar, ¿no? al crimen organizado y voy a darle guerra y tal, pero nunca pensó o no le importó quiénes íbamos a estar en medio, qué precio iba a pagar. Y ahí se detonaron y este rato decías, es que las desapariciones a lo mejor siempre había, pero pues yo creo que ya hay más, ¿no? Claro que hay mucho más, porque desde que se declara la guerra contra el narco, la violencia se detona de una forma impresionante. Y no solamente inicia en este sexenio, sino que se incrementa después en el siguiente sexenio. Y ahora todavía se incrementa más. Y estamos hablando de tres administraciones de tres distintos partidos. Sí, porque era la guerra contra el narco, luego intentó Peña hablar de una especie de PAC ¿No le funcionó? que no le funcionó, y luego abrazos no balazos, que
salió junto con pegado de una guerra, o sea, es decir, Y se incrementa. se incrementa. Y las cifras no mienten. No, bueno, sí mienten porque falta la cifra negra, Pues pero hay una cifra oficial que es muy, muy, muy impactante, ¿no? Y la tendencia es a la alta. Sigue incrementando la desaparición. Incluso Puebla, ahorita o sea, mi papá, cuando desaparece empezamos a hacerlo visible presionamos mucho y en cuestión también de visibilización, por ejemplo, en el Metrobús de aquí de Puebla, empezábamos a publicar la ficha de búsqueda de recompensa. Logramos entrar al programa de recompensas, llegamos a tener diálogos con Murillo Karam, ¿no? Con las familias del Movimiento por la Paz, que hacían mesas de trabajo con gente de alto nivel, funcionarios que podían tomar decisiones y que podían atendernos. Y eso también fue lo que nos permitió hacer una búsqueda muy fuerte en Puebla, ¿no? Pero no era tan común escuchar desapariciones. Y a partir de todo ese tiempo, a la actualidad, ¿cuántos desaparecidos hay y cuántos colectivos? Esta cifra negra de la que tú mencionas, existe, bueno, obviamente no hay un dato, Exacto. un censo exacto, pero ¿tienes una idea de, o hay algo que se puede decir, o es muy, o sea, hay un gran porcentaje medido? Bueno, es que la cifra de la no denuncia, en general, no hablando solamente de las desapariciones, es como del 90%, y hay estudios que lo respaldan. Ok. Entonces, si lo llevamos a las desapariciones, pues no puede estar tan lejano de esa cifra, ¿no? O sea, si Ese porcentaje. mencionaste, ¿cuántos eran las personas que a nivel nacional están desaparecidas? Más de 122,000 Sí. Es decir, si hablamos de un 90% más, más. Muy probable, muy probable. o sea, 230, 40,000. Pues es que, Digo, yo sé, es cifra negra, no existe, pero es o decir, sea, es que sí es muy alta. Es muy alta, porque precisamente por lo que te digo, cuando llegan a hacer la denuncia, la tendencia es desistir, que desistan, y la otra es amenazar, y, o sea, son amenazados, que si en estados donde el tema ya es mucho más grave, porque Puebla fue, bueno, ya cuando se empezó a detonar en Puebla, ya había pasado, o sea, ya estaba, pues, Veracruz, Guerrero, Tamaulipas, Ayotzinapa. México. Ayotzinapa fue en 2014 y en Guerrero ya había colectivos buscando. Y bueno, hemos sido parte también de esos procesos porque cuando mi papá desaparece, todo se quedaba en el escritorio. Era, sí, en lo federal, en lo federal, sí, hacemos una investigación, sí, pero ¿dónde estaban las búsquedas en campo? No había. Entonces, a nosotros nos tocó ser de las familias fundadoras de una red que se llamó Enlaces Nacionales, que todavía existe. Sí. Son familias que se dedican a la búsqueda en campo. Y esa era la idea, ¿no? Demostrar que sí había gente desaparecida en fosas. Y se logró. Y tan es así que hay una crisis forense, ¿no? De miles de restos sin identificar, de cuerpos sin identificar, porque las familias han encontrado en todo el país fosas y no, ya que hicimos la chamba más difícil, ahora no tengo cómo identificar, entonces se van acumulando y se van acumulando y se van acumulando miles de cuerpos. Todavía no existe algo, una manera. Es que, perdón, voy a trastabillar un poco, estoy trastabillando, pero retomo la idea. Se me vino primero a la mente un documental que acabo de ver sobre los desaparecidos de Ayotzinapa, en donde está el video de esta comisión que hicieron unos argentinos que vinieron, forenses, en donde en la zona de Ayotzinapa pusieron unos huesos y dijeron, aquí están, que era como un basurero, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Y después hay un video en donde se ve a la Marina poniendo los... Sí. O sea, No, es decir, la propia Marina alterando, porque eso es un engaño, es decir, para cuidar, no sabemos exactamente qué, pero bueno, al Estado. sí, es un caso político. Es un Fuerte. al Estado, me queda claro. Sí. Pero porque algo pasó que verdaderamente ha desquiciado. Está incurriendo, Sí. ¿no? Pero eso es un caso, digamos, macro, pero en el caso tuyo, de tu familia, que es
un caso en específico y que has ido acumulando en el sentido de llevando, acompañando, cuando digo acumulando, es decir, vas asesorando. Bueno, no está tan lejos de lo otro. O sea, es decir, sí, aquí se habla de un tema del Estado, pero el Estado mismo es irresponsable a la hora de las investigaciones. Hablo en términos generales. Pues mira, las fiscalías están rebasadas. O sea, son cientos de casos, miles de casos, con poco personal que son inoperantes. Entonces, una cosa es decir, existe una fiscalía y otra cosa es eficiente. Entonces, ahí hay un tema. De hecho, las fiscalías, por ejemplo, la lucha de las familias ha sido muy importante. Por ejemplo, en 2015 nace el movimiento por nuestros desaparecidos en México. Justo, fuimos más de 30 colectivos que nos conformamos para trabajar en la creación de la Ley General en materia de desaparición. Y de ahí se derivan las fiscalías, las comisiones de búsqueda, del Sistema Nacional de Búsqueda. O sea, las familias impulsamos la creación de las fiscalías y de las comisiones de búsqueda y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pero ha sido un trabajo muy grande y pues el Estado ha tenido que responder con eso, pero no hay una voluntad real. Si te digo, aquí está tu fiscalía, pero son 10 MPs para miles de casos. O sea, ¿te estoy respondiendo realmente? ¿O estamos haciendo una simulación? ¿Quién está encontrando? ¿El Estado o las familias? ¿Y quién está en contra? Las familias. Las familias están buscando, están coadyuvando en las investigaciones, y si no, las familias están investigando. Y si no, las familias están que dedican todo. Hay estados donde las familias se dedican todos los días a buscar fosas y a NASCAR. Y uno de los retos que tenemos justo es esa inseguridad para las familias buscadoras, sobre todo, para todas, pero las que suben a los cerros y rascan y están en lugares riesgosos y han matado a familiares. El crimen organizado que pues no le gusta que le estén revisando. Les pisan y además no nos toca a nosotros estar haciendo eso. Pues a ver, de entrada. Y luego eso de que les apoyamos, no nos apoya. O sea, no necesitamos que nos apoye. Necesitamos que hagas tu trabajo. No nos está haciendo un favor. Y estas comisiones de búsqueda que se han generado a raíz de esto, ¿funcionan? Ayudan. Okay. Ayudan porque tendrían que asumir la responsabilidad. Pero yo no diría que la suben al 100% por las limitaciones que tienen, por las deficiencias que tienen, y no puedo decir, hacen su chamba como debe de ser, pero han ayudado, ha sido de utilidad. Porque no es lo mismo andar buscando solito a que de repente ya, te contestan. Y la experiencia varía. Yo te puedo decir, cuando busco a la Comisión de Puebla, a pesar de que no he tenido el contacto directo con el nuevo comisionado, que tuvo un súper acierto al inicio de su gestión, porque escuchó a las familias. Se sentó con las familias y las escuchó y tomó decisión, ¿no? Bueno, eso fue el gobernador, pero al principio... Pero él dijo, bueno, sí. Voy. Ajá, exacto. Ahora, yo no he tenido directamente comunicación con él, pero tampoco ha sido necesario. Sí es importante, pero tampoco ha sido necesario, porque cuando yo me comunico con la Comisión de Búsqueda del local de Puebla, me han contestado y han tenido también errores en cuanto a su... Sí he visto errores importantes, pero también me han recibido, me han apoyado a que los casos de algunas familias sean atendidos. Entonces, digo, ayuda, necesita mejorar mucho, pero qué bueno que ya existe, ¿no? Sí, claro, es un paso importante. Sí. Exacto. Y así en los estados, las experiencias son similares en los estados. Mucha deficiencia, pero también el trato creo que debe ser igual para todos. Y de repente siento que para algunos te reciben, para otros no, y ese también es un tema, ¿no? Hay familias que si tú las preguntas te van a decir, no me recibieron, no me atendieron, y eso también está pasando. Ahora, los colectivos, ¿qué tan confiables son los colectivos? Yo sé que hay algunos, pero también ha habido denuncias contra ellos. Claro, yo en 2018 conformé un colectivo. Bueno, de hecho, Uniendo Cristales también es considerado un colectivo porque, pues sí, legalmente estamos constituidos y cumplimos
con las pues lo que exige, las formalidades que te exige La ley. la ley. Y nosotros, de repente, una vez comentó una persona que la verdad es que sí se me hizo como muy fuera de lugar su comentario, porque dijo, nosotros no somos asociación porque no tenemos fines de lucro. Y yo dije, pues si las asociaciones civiles, como la de nosotros, la que conformamos, no somos una empresa lucrativa, solamente estamos profesionalizando nuestra labor. Y eso no significa que me tengas que querer desacreditar desde que tengo fines lucrativos, si somos más inspeccionadas que las empresas lucrativas y estamos declarando, ni siquiera tenemos donativos y ni siquiera somos donataria y aportamos más bien y trabajamos y nadie nos paga nada. Entonces, bueno, en el caso de Uniendo Cristales hemos profesionalizado nuestra labor, ¿no? Pero los colectivos de búsqueda han hecho un trabajo muy importante en el país, como ya te comentaba, ¿no? Cuando se creó la ley general en materia de desaparición, cuando hemos tenido una incidencia muy importante en el país, todo lo que hay a favor de las familias de personas desaparecidas es por las familias, ¿no? Y con la colaboración de las organizaciones y la presión que hemos hecho al Estado y colaboración, eso es lo que ha logrado. O sea, lo que ha movido al Estado es por la presión social. Sí. Ahora, los colectivos también se han ido, o sea, es importante y depende mucho de quién los representa, porque yo sí soy de la idea de que no debo tomar la voz de las familias. Yo soy de la idea de que las familias deben de estarse capacitando, deben de estar aprendiendo y deben estar tomando sus decisiones. Y no permitir que una sola persona tome la decisión por todos y que de repente ya se presta para que ya después es un botín político. Y eso no es digno. Y no todos lo alcanzan a ver. Bueno, yo así lo veo. Entonces hay colectivos donde de repente se ha llegado a dar situaciones, porque es muy complejo. Estamos hablando de miles de familias. O sea, si hay un desaparecido, ¿y cuántas familias hay detrás de cada desaparecido, no? Entonces ha habido colectivos también que de repente han tenido como un enfoque, empiezan con un enfoque y después ya se van por otro enfoque, a lo mejor político, o a lo mejor no sé, que familias tienen experiencias de que pues no los dejaron tomar decisiones o que de repente, no sé, una mala experiencia, pero no sé de qué tiene que ver con pues, dinero, no sé, algo, una situación o una revictimización de los mismos colectivos, ¿no? Pasa porque son muchísimas personas y no están controlados al 100%, o sea, hay de todo, ¿no? Pero sí hay puntos en los que todos, o sea, en los que se llegan a unir todos y por una sola, o sea, con un solo fin, y es cuando tomamos la fuerza, ¿no? Pero sí hay de todo, ¿no? ¿Desde cuándo está Uniendo Cristales SC ya conformado como tal? Es que yo creo que el trabajo que se hace desde el 2014 ya es igual de importante, porque es trabajo. ¿Qué hacen exactamente tú, por ejemplo, con todos tus compañeros? ¿Qué exactamente que es que la gente se acerca con ustedes? Sí. ¿Qué hacen? Sí. Bueno, nosotros principalmente el fin es acompañar para hacer el camino menos desgastante para las familias de personas desaparecidas, ¿no? Un ejemplo es, llegan, no saben nada, ¿no? Nada, ¿qué hago? ¿No? Estoy buscando a mi familiar. Bueno, empezamos a decirles si quieren, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué está desaparecido? Desde ahí, que sepan qué está sucediendo, asesoría, no acompañamiento. ¿Acompañamiento psicológico? Psicosocial es integral porque es sí psicológico, pero también orientación jurídica, pero también temas que tienen que ver con el forense, con difusión, ¿no? O sea, lo psicosocial va a depender de la necesidad de la familia, ¿no? Y se busca que sea integral. Y esa perspectiva es la que nosotros siempre hemos defendido. Porque si no lo ven de esa manera en todos los procesos, por eso hay revictimizaciones, ¿no? Y se dejan de lado los impactos y cosas también que pasamos que son súper importantes y que quedan como desdibujadas. Entonces, lo primero, eso, orientar. ¿Qué hay detrás de la desaparición? ¿Cómo fue el contexto, no?
a analizar el contexto, que las familias se den cuenta de lo que está sucediendo. Ellas también aportan información, ellas también deciden. No solamente digo, a ver, vamos a difundir, y a veces ahí viene el número de su casa o de su cel, y hay gente que por ayudar difunde y difunde. Y desde ahí la responsabilidad de acompañar a un familiar, porque es, a ver, no puedes difundir tu número porque vas a ser víctima de extorsión. Hay gente ya que se dedica a extorsionar. Ese es su trabajo. A ver quién es, vamos a extorsionar. Ese es su trabajo y les depositan y porque según ya los tienen. Se enteran de que fulano de tal perdió a su familia. Aquí lo tenemos. Tienes que depositarme. Tal. Y yo lo viví, yo deposité. O sea, yo sé lo que es eso. Pues sí, porque no sabes nada. Y tú quieres encontrar a tu familia. No, estás con el nervio, con la preocupación, la angustia. Claro, y te dicen y lo crees y depositas. ¿Pero por qué? Pues porque difundí mi número. Claro, y en ese momento o sea... Y 2 veces porque nos vuelven a llamar y ahora sí, y me hicieron venir a Puebla y anduve buscando donde supuestamente lo dejaron y nunca lo dejaron en ningún lado. Y hasta que ya me di cuenta y la parte de decisión no solo era mía, también era de mis demás familiares, ¿no? Entonces, pues yo la segunda de deposito yo ya no estaba de acuerdo, pero pues... Sí, pero en ese momento no tiene que... hace uno cualquier cosa por recuperar a la familia. Y por es el saber negocio dónde de ellos. estás. El negocio es, pues ahorita es el momento, ¿no? Y a ver, entonces eso, si yo no se lo digo a un familiar, o sea, no puedo evitar ese sufrimiento o ese desgaste. Entonces es importante decirles eso, apoyarles con, orientarlos, ¿no? Tú si no denuncias, nadie lo va a buscar. Porque entonces no existe. Tú puedes llegar y decir y te levantan un acta circunstanciada y hasta ahí quedó, pero tú tienes que pedir que sea bajo el concepto de desaparición. Entonces, obligar a la investigación y eso es lo que tienen que hacer. La institución, la fiscalía está obligada, no es que sí, que un favor ni que es la obligación de la fiscalía iniciar una investigación, ¿no? Orientación. Ok, es que ves que está muy mal, que tiene una crisis. De hecho, el acompañamiento ideal siempre debe ser con un psicólogo y un abogado. Eso es lo ideal. Que no siempre se puede, bueno, pero por lo menos contención y por lo menos sensibilidad sí tienes que tener, ¿no? Entonces, ya desde ahí es el acompañamiento. ¿Y sabes qué quieres que difunda? ¿Quieres que salgan en los medios o no quieres que salgan en los medios? Porque también puede ser un riesgo. Porque si tú estás amenazada, ¿para qué lo difundimos en los medios? Mejor... O sea, hay que replantear. Entonces, esa es esa parte donde necesitan ese acompañamiento. Cada caso se le tiene que dar un trato específico. Específico, sí. Y si están amenazados, tenemos que ser muy responsables. Y cómo, o sea, para mí no habría costado nada hacer un colectivo del 2014 y venirme a Puebla y confrontar. Pero yo sé que es una responsabilidad. Yo sé que si no iba a acompañar a las familias como debería ser y las iba a desgastar, mejor estaba haciendo cosas distintas justo para generar condiciones para que en algún momento en Puebla se generara pues como ese impulso de las familias de, sí, con forma colectivo, pero ya sabes que hay una ley, pero ya sabes que hay un respaldo de una red de buscadoras, de familias buscadoras, de colectivos. Nosotros estábamos trabajando desde ese lado. Cuando se empezó aquí a nacer eso de los colectivos, porque mi hermana en 2017 regresa a vivir a Huachinango y empieza a convocar a las familias de la Sierra Norte y empieza a conformar un colectivo. Y ahí empezamos ahí a trabajar con las familias de la Sierra Norte, ¿no? Y fue justo cuando aquí se dio el otro colectivo grande que aquí está en la ciudad de Puebla, que fue donde nace, ¿no? Pero ya había respaldo, o sea, aquí no es de la nada, no, eso no es cierto. ¿Cómo saber una persona a dónde acercarse? Es decir, porque lo acabas de decir bien, pueden caer también en algunos grupos que malucen toda esa información. ¿Qué características tienen que hacer, además de ir a la fiscalía y a la comisión de búsqueda, que esa es, digamos, la parte oficial, pero sí que digan, oye, pues está uniendo cristales, está X, está Y, y que puedan sentirse en confianza y que saben que no van a ser engañados por el riesgo? Que digas, mira, las condiciones para que una asociación sea seria, formal, O que por lo menos
confiable, ¿no? Ajá. Porque ¿cuántos colectivos hay? ¿Cuánto trabajo hay en todo el país de familias que realmente están haciendo las cosas muy bien? Sí. ¿No? Y esa es la noticia buena, ¿no? Porque es de cuando llegas a un colectivo que realmente te va a fortalecer, va a ser mucho más fácil el camino porque no vas a llegar a tocar la puerta de la fiscalía o de cualquier otra institución sin que te hagan caso. O sea, el colectivo ya tiene un avance de que ya tiene acuerdos con las instituciones de tienes que atender a las familias. O sea, ya hay como un trabajo Ya hay previo. presión. Y tienes que ver eso. O sea, lo que tienes que ver tú como familiar es que no te obliguen a hacer algo que tú no quieres, que te desgasta, que te resta. Siempre que te sume, está bien. Ok. Y en el momento en que no estés de acuerdo con las decisiones y no tienes que pelearte, simplemente no me da sentido, no quiero ser parte de esto, no quiero estar golpeando, no quiero confrontar, simplemente retírate. Pero mientras te sume, adelante. A tu seguridad, a tu caso, a la misma capacitación de que antes no sabías nada y que ahora ya te están orientando. O sea, ahí está bien. Como colectivo, ¿ustedes hacen algún tipo de investigación? Sí, sobre todo en los impactos psicosociales de las personas, de las familias de personas desaparecidas, porque eso se ha quedado muy de lado. Eso ha sido como es urgente la búsqueda. Es como si estuviera incendiando algo y tienes que ir a apagar el fuego. Pero atrás, ¿dónde está? ¿Y qué pasa con los hijos? ¿Qué pasa con tu familia? ¿Qué pasa con tu trabajo? ¿Qué pasa con esos impactos? ¿Qué pasa con la sociedad? Hemos hecho trabajo más de ese tipo de investigación en conjunto con el equipo mexicano de atención y acompañamiento psicosocial. Ok. MAPSI, y también incluso hemos colaborado con gente investigadora. Por ejemplo, en España hay un trabajo que se hizo y que nosotros también colaboramos. En ese tipo de investigaciones es donde hemos más participado. ¿A dónde, digamos, tienen que buscarte o buscar a tu asociación? ¿Es solamente donde estás radicando ahorita o es abierto a todo el país? Es abierto. De hecho, mira, la diferencia entre los colectivos y Uniendo Cristales, nosotros también somos un colectivo, pero somos un colectivo diferente. No necesariamente tiene que ser un grupo de familias que son de un estado y que nosotros, pues, como que vamos tomando las decisiones. No, es como si te quieres sumar, súmate, y si no, pues te ayudo, te oriento, te capacito, y como ustedes quieran, y en los estados que sean, y si le quieren que los canalice con otro colectivo de otro estado, los canalizamos al que ya sabemos que le va a sumar. O sea, hay una red. En la red. Hay una red en todo el país de ustedes. Sí, en varias redes. Por ejemplo, el propio Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México es una red. Hay otra red, ¿no? Por ejemplo, está la red Nacional por los Derechos de las Víctimas, que hemos hecho más incidencia ahí legislativa. Por ejemplo, logramos que las familias de esa red, logramos que en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares ya figurara el concepto de la Declaración Especial de Ausencia. Por si en los estados todavía no tienen su ley, esta es supletoria y todos tienen que apegarse a lo que dice el Código Nacional. Entonces, no es de que ya no te respeten esa figura, es un derecho que ya tenemos las familias. Y eso fue pues gracias a esa incidencia que hicimos, ¿no? Y así, y las familias de la red, y hay otras redes, y unas tienen un enfoque como el que te decía, es más legislativo, más de los derechos, pero está el del movimiento, que es para que se implemente correctamente la Ley General en materia de desaparición, que fue creada desde el movimiento, y que también se logró que hay un equipo de la ONU, que es el Comité contra Desapariciones Forzadas, también ya trabajara y emitiera recomendaciones al Estado mexicano para que ya bajara contrarrestar esta crisis, ¿no? Y vigilamos desde el movimiento que se esté implementando. ¿Tienen una idea ustedes o alguna especie de censo? ¿Qué tipo de personas son las que más desaparecen? Es decir, hombres de cierta edad, mujeres de cierta edad, niños. Sí. Hay una especie de... Sí. Digo, ¿Informe? Sí, no sé si exista, y no quiero verlo como números de cifras, sino de decir, en un momento recuerdo que en el caso de Puebla fueron muchas mujeres jóvenes de 19, 18, 25, algunas todavía lamentablemente no se sabe su paradero. Uh-huh. Pero
¿Hay alguna situación o no hay Hay todavía? un informe que se hizo desde la Ibero, que bueno, fue hace algunos años, no muchos, por la pandemia más o menos, se hizo y ahí hay estadísticas. A nivel nacional, más del 70% de desaparecidos son hombres y mucho joven. Y sí, su mayoría son jóvenes, adolescentes, ¿no? Jóvenes, adultos jóvenes. ¿De alguna clase social o es Siempre va a ser más vulnerable la gente de escasos Ajá, recursos? pero no respeta, ¿eh? O sea, también hay gente de nivel económico elevado y que también desaparecen y que no la encuentran. O sea, no es tan fácil. Sí, porque digo, es que es algo muy fuerte. ¿Y hay alguna razón, igual ya medido estadísticamente como de estudio, de las razones, además del tema del crimen organizado, que entiendo que los jóvenes irían más hacia ese lado? Poder, sí, sí. Sí, no quiero sin menoscabo, sin desprecio, pero hay una otra razón que esté llevando a esto, es decir, venganzas familiares, temas de herencia. No, bueno, si lo analizamos desde esa perspectiva, en la experiencia, en lo que he visto, es que sí, o sea, son mucho más, o sea, les son más útiles los jóvenes para realizar trabajos ilegales o para, pues sí, cuestiones que tienen que ver con con ese tipo de, esa dinámica, Con crimen organizado. que sí venga, porque al final de cuentas, pues ahí está la delincuencia y las personas a veces se valen, ¿no? De esa delincuencia para hacer otras cosas, ¿no? Pero en realidad el hecho de que sean un porcentaje tan grande de hombres se relaciona más como por fines de trabajos. De explotación. Es lo que hemos visto, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, y cada estado tiene su particularidad, ¿no? Porque de repente, pues si tú me dices, a lo mejor en Tlaxcala hay más mujeres desaparecidas que en Guerrero. Porque ¿No? Tlaxcala ¿Y qué tiene, contexto hay en Tlaxcala, no? pues es el Contexto. exportador. Entonces, igual así, cada estado tiene su particularidad y a lo mejor de repente hay tendencia a desaparición de niños, ¿no? Y ahí es donde tienes que ver que hay un patrón ahí. Y tienes que cuidar, obviamente, proteger a tus hijos y buscar la forma, pero es por algo, no es una casualidad. Es que te pregunto eso porque cuando tú haces números, cuando das el informe, y no quiero decir que todos sean números, sino es decir, ya tengo una estadística y resulta que en esta época de tal a tal está pasando esto, me están desapareciendo tales personas, están secuestrando tales personas. ¿Qué es lo? O sea, te da pistas de investigación y entonces las fiscalías, si fueran efectivas, pues dirían, entonces vámonos a atacar. A este patrón, ¿no? Exacto. Hay por eso, por región y por patrón delictivo y lo que se ha estado intentando, hay un esfuerzo importante en ese sentido de la Fiscalía General. Ahora en estas veces que Picasso está allá. La de México, en la República. Sí, también está aquí, pero aquí no han hecho nada. O sea, a ver si yo les digo, por eso le he dicho a la comisión de búsqueda, de cuando me dicen que van a buscar a mi papá, y le digo, ¿y con qué investigación? O sea, ¿dónde me lo vas a buscar? Ya. O sea, quiere decir que en ese entonces era Víctor Carrancá Burguet, el fiscal, si no estoy equivocado. Uh-huh. Sí, ya tenía mucho tiempo. Luego estuvo Gilberto Higuera. Actualmente está Idamis, que acaba de entrar, Idamis Pastor. Sin meternos en decir quién está haciendo bien o mal, pero por lo menos en los dos porque acaba de entrar Idamis, Sí, a él le damos sí, claro. damos el beneficio. Ajá. Pero por lo menos esos dos no. No hicieron nada. Ok. Incluso está hasta donde yo me quedé. Cuando estuve en la Sierra Norte acompañando a las familias, intenté como que se hicieran mesas de trabajo, lo mismo que yo tengo allá en la Ciudad de México, en la FEDE. Intenté que aquí se hiciera con la Fiscalía de Puebla, con las familias de la Sierra Norte. Y nunca nos dieron la apertura para poder trabajar, para poder coadyuvar, para poder impulsar investigación y búsquedas más efectivas. Pero, nunca se nos dio la oportunidad. ¿Te pueden tratar bien? Falta de voluntad. Ok. Hay una falta de voluntad política real. O sea, yo lo que te decía, que existan es una simulación, porque no están funcionando.
Entonces, para que yo diga que sí está funcionando, debe haber una voluntad. A lo mejor dicen, ¿sabes qué? No tenemos suficiente personal, pero vamos a hacer una estrategia para que tu colectivo, o por lo menos estas familias, trabajemos aprovechando que tenemos la disposición de colaborar para que podamos encontrar un camino. Esa es voluntad política. Pero si yo voy a decir, no puedes pasar, no estoy, no, traten las manos, o sea, ahí no hay voluntad política. Y por eso no hubo. Te canso. No hubo. Te aplico la aburridora hasta que te... Cuando me buscan, yo cuando, bueno, hemos impulsado búsquedas, ahí sí, porque venimos, o sea, hemos hecho en colectivo en Huachinango, ya no estoy en ese colectivo, ya caminan solos y se han cambiado nombre y siguen trabajando, pero en su momento se hicieron búsquedas, las familias hacían como aportaban información y la comisión local de búsqueda cuando estaba en Carabarí, se hacían las búsquedas y bueno, pues con lo que aportábamos, lo que sean, pero pues no era gran. Digo, las familias de repente sí tenemos más información que las fiscalías, mucho. ¿Han encontrado ustedes? ¿Ya han localizado? Cuando estuve en la Sierra Norte, hubo un caso muy doloroso porque es un amigo, porque bueno, ya con el tiempo te haces amigo, te haces familia de las familias, y muy triste porque además no hubo una atención digna por parte de la fiscalía y además los restos, la entrega de restos fue muy indigna y muy dolorosa también. Entonces sí hubo un caso, pero fue gracias 100% al trabajo que hizo la familia. Nunca hizo nada la fiscalía, realmente nada más fueron a recoger y a maltratar y ya, pero no hubo. Y no es fácil. Tú ya viste el caso de Ayotzinapa. No, bueno, Ayotzinapa sigue. Presión internacional. Y ahí sí. Y no. Entonces. Y además veo no solamente, pero ahí te digo, ahí en el caso de Ayotzinapa, veo, sí, lleva años, es un tema con presión internacional, con documentales, con muchas cosas, y yo veo a muchos militares, un jefe de la policía actual, que ahí están, y que aparecen en los reportes. Yo no estoy acusando a nadie, pero sí. Se ve. Entonces dicen, bueno, pues, digo, abrazo a la familia de los desaparecidos, de los muchachos que hoy deben ser adultos. O sea, deberían ser, ya tiene eso más de 10 años. Mi papá tiene 11 años y medio, ellos tienen 10 años. No, ellos tienen 11 años, ¿no? Sí. Porque... No sé si fue 2013, 2014. Ahorita fue en 2014. 2014. Y estuvimos en esa marcha con ellos. Entonces, porque me tocó verlos así temblando en el templete, en el zócalo, de que los estaban gritando y le estaban amenazando ahí cuando estaban levantando la voz. Y nosotros, fue un caso que a nosotros nos pegó mucho porque todavía no reconocían que había fosas y todavía no reconocían que había desaparecidos. Y entonces, cuando ellos desaparecen, la sociedad no era un poco más indiferente, pero cuando desaparece un camión de estudiantes, dicen, sí están desapareciendo y puede ser mi hijo. Y eso movió mucho a la sociedad. Y eso lo hizo un caso muy impactante y muy fuerte. Pero nos tocó, porque cuando desaparecen, entonces empiezan a buscar en Guerrero y buscan en una fosa y dicen, aquí no están, pero había otros restos. Dicen, sí, pero ¿quiénes son estos restos? O sea, no son ellos, pero ¿quiénes son? Pero aquí hay algo, o hay alguien. Pues sí hay, ¿no? No hay alguien. Y por eso nace un colectivo. Ya había familias buscando en campo en Guerrero en 2014. Y nosotros lo sabíamos, estábamos buscando en las fiscalías, sí, estábamos buscando en Guerrero. Entonces, ahí nacieron los otros desaparecidos de Iguala. Y ellos encontraron un montón de cosas. Pero fue paralelo, porque dijeron, sí, pero no son los 43, pero pues es mi hermano. Es que además no sabemos de qué años. En Guerrero, hay que recordar que un gobernador presumía que los aventaba desde el helicóptero por la guerrilla. Eso fue, Estamos en los 70 con Figueroa. La Guerra Sucia. Sí, y es decir, esos también eran desaparecidos. Alicia de los Ríos, ¿no has escuchado de ella? No. Ella es hija buscadora, y desde esos años, y sabe que su mamá pudo ser una de esas personas. Está de un de Radilla, eso es lo que te iba a decir, que también son de la zona de Guerrero.
Y ese es uno de los casos que más escándalo y hasta lo dan a estudiar Han hecho, en las facultades de Derecho. Es uno de los casos ellos que dan. claro, ellos llegaron hasta la Corte Interamericana y Interamericana ellos de- marcaron, por eso te digo que eso de que de la nada, no es cierto, hay una lucha previa de familias de los 60, de los 70, Tita Radilla, María Herrera, a nosotros en el movimiento por la paz, con quien tuvimos el primer acercamiento fue con María Herrera. Y María Herrera después ya aquí en Puebla también se apoyó ahí ¿no? El Centro Pro y de María Herrera. O sea, Bueno, a ver, afortunadamente Rosario, la buena Rosario Ibarra de Piedra, ¿no? La que tenemos es hoy, hija de ah, esta señora, ¿no? De la otra señora. de la que ella, bueno, su hijo desapareció, porque él era militante de la Liga Comunista 23 de septiembre. No vamos a criticar La gestión. la gestión de la actual Ah, de la hija, ojo, Pero ve cómo lo psicosocial ahí también tiene algo que ver. Porque hemos pensado, ¿por qué pasa esto? Pues porque la mamá estuvo buscando y la hija no creció bajo los principios de la mamá. O sea, la mamá no es que no sea una buena mamá, simplemente le ganó la necesidad de buscar a su hijo y se ausentó. Y la otra sí es hija, pero no comparten la misma ideología. No, que se digan los dos de izquierda, bueno, doña Rosario, que en paz, ella sí que en paz descanse, Ella sí, sí. sí. Pues ella tenía una lucha y evidentemente en esa lucha, híjole, es que es tan difícil porque sí la gente puede descuidar o sea, por buscar a alguien está bien, pero No, pues el contexto, muy fuerte. pues personas que por estar en la búsqueda pues, pueden quedar sin trabajo. Nos Las, quedamos. Esa es una regla. Nos quedamos sin trabajo. las familias, sus familias, su núcleo, A nuestros se hijos, quiebran. nuestros hijos pagan las consecuencias porque nosotros nos ausentamos. Y eso no queremos, o sea, no es porque queremos, pero no, o sea, te urge salvarle la vida a tu papá o a tu otro hijo. A tu hermano. Y que te urge, o sea, es algo que es tu vida. O sea, lo puedes estar torturando. Creo que nadie pensamos en eso, ¿eh? No, pero sí la sociedad, ¿dónde estaba la mamá cuando el niño? O sea, por favor. No, bueno, yo he leído, compañeros de los medios, yo he leído, no voy a decir sus nombres, cosas que además es que la culpa la tienen los papás. Dicen, a ver. Y el delincuente, nadie lo toca, no me dice nada del delincuente. No, pero que incluso situaciones que afortunada o desafortunadamente, ok, sí, resulta que la persona desapareció una semana, 2 semanas y sí, se fue con la pareja o se fue con los amigos a la fiesta, no avisó, se escapó. Sí. Pero yo siempre he dicho sí, pero apareció. Pero es que entonces con eso es que están haciendo que no. No. Al contrario, apareció. O sea, lo peor. Buena noticia. Sí, ya. Ya lo que pasa es que si no hubiera aparecido. Exacto. Porque yo no soportaría que alguien de mi familia no lo vea. Es decir, que no sepa de él, ¿qué pasó? Sí, de hecho yo antes decía, si mi papá se muere yo me voy a morir. Pero antes de que pasara esto, o sea, yo cuando era niña decía, si mi papá se muere o mis hermanas, yo también me voy a morir. Y cuando mi papá desapareció, no me morí, pero fue peor, porque fue de, esto jamás más horrible que me pude haber imaginado y no me he muerto. Pero es lo más espantoso que pude haber pasado. Sí, claro. ¿No? Es una cosa horrible. Entonces, como, ¿por qué no ver esa parte y ya culpar a la mamá y que por qué no estuvo? La mamá se quedó sin trabajo porque el esposo desapareció y está buscando a su esposo y no hay nadie que pueda aportar algo a la casa. A lo mejor los hijos se ponen a cuidar a los chiquitos y en eso de que se ponen a cuidar o a trabajar los niños, les pasa otra cosa también a los niños. Esos son los impactos. O se enferman. O sea, los impactos son incuantificables, ¿no? Sí, hay un daño colateral que no vemos. Fuerte, los impactos son y no es culpa de la mamá, es porque el Estado está obligado a proteger, es un derecho humano. El Estado está obligado a proteger a la ciudadanía. Correcto. Y si no te protegió, tiene que encontrar al responsable. También es su obligación encontrar al responsable y hacer justicia. Y además repararte el daño. Si se puede reparar en cierta medida y no pasa. No. Entonces, los estamos apoyando.
¿de qué nos estás apoyando? No estás haciendo tu trabajo y estamos haciendo tu chamba. Y ya que la hicimos y ya que hay personas en que encontramos restos, ahora no los puedes identificar. No se puede ni por estudio de ADN. Se puede, pero no sé por qué no están es que en la agenda del Estado no está como prioridad los desaparecidos. Cuando esté como prioridad, ahí va a haber recursos para todo. Pero no está en la agenda y debería ser el número 1 de los puntos. Ok. ¿Dónde está el tema de los derechos humanos en México? No, bueno. Ahí está la respuesta. Es un principio, es un dogma en la Constitución, pero solamente es como leer la Biblia. Pues, ¿está bien? Porque no en las prioridades no entra. Ajá, o sea, sí, en el discurso es bonito, pero en la realidad no. A ver, hay que preguntar, hemos pedido diálogo con la presidenta, ¿no? Vamos a hablar y ¿dónde estamos nosotros en tu agenda, no? Y no nos han recibido, ¿no? Pero en otras administraciones por lo menos sí nos recibían, ¿no? Pero ahorita no hemos tenido esa oportunidad. La actual presidenta no les ha... No, cuando entró el presidente anterior, al inicio de su gestión, sí nos recibió. Y se comprometió a que cada 3 meses nos iba a seguir recibiendo y nunca más nos volvió a recibir. Bueno, al menos nos recibió una vez. Pero saludo. No más un saludo. Pero ahorita no hemos tenido un espacio y aunque ya, incluso en los debates le dijeron a la que era candidata, ¿no? Y tú no has tenido ningún tipo de acercamiento con las familias de personas desaparecidas. Y dijo, sí lo he tenido, pero yo pues nunca lo vimos. Nunca lo vimos. Es un discurso. Y ahora no hemos tenido un diálogo y es lo que queremos. Porque al final las familias siempre estamos sumando, siempre estamos colaborando. O sea, lo que queremos es que nos escuchen, que tengan esa apertura y cómo podemos colaborar para seguir avanzando y contrarrestar la crisis, porque está muy grave y está incrementando. Entonces, es el problema más grave, yo creo, que tenemos en el país. Oye, lamentablemente el tiempo... De hecho, creo que ya hasta nos excedimos, pero el tema no es para menos. Sí. O sea, es decir... Muy complejo. Es muy complejo y da para muchas charlas, para muchos temas, porque surgen muchas dudas, sobre todo cuando no conocemos, ¿no? Entonces, sí. Pero si alguna de las personas que nos está mirando en este momento y nos está escuchando, acuérdense, en Spotify ya también nos puede ver, YouTube, perdón por el comercial, No, está bien. Apple Podcasts, me falta alguno, sí, Amazon Music, y en YouTube, por supuesto. Si para alguna de las personas que lamentablemente ha sido víctima de una desaparición de algún familiar, de algún amigo, de algún ser querido, y ha tenido una mala respuesta por parte de las fiscalías, ¿a dónde, en tu caso, a dónde tienen que buscarte? ¿Tienes algún tipo de red social? Sí, claro, tenemos la página oficial que es Uniendo Cristales AC. Uniendo Cristales AC. Ajá. Eso en Google lo encuentras. Perdóname. La página oficial uniendocristales.org. Uniendo La página oficial. Facebook, Uniendo Cristales AC. En Facebook. Uniendo Cristales en Instagram, por ejemplo. Ok, en Instagram. Y también tenemos TikTok. Sí. Y digo, de repente, también tenemos muchas limitaciones porque no estamos todo el tiempo actualizando, pero siempre que nos llegan mensajes, eso sí, siempre los estamos respondiendo. Por eso pregunto, porque si hay alguna que se ve interesado y que no ha tenido una respuesta. Contactar sin problema a través de cualquiera de estas. Sobre todo por lo que acabas de decir hace unos minutos, que decías, bueno, a veces a lo mejor es una persona de Veracruz, de Yucatán, ¿no? Porque de pronto las redes sociales son muy abiertas. Y dices, bueno, ahí tenemos contacto con tal organización que para que los vayan orientando, ahí te van los datos. Porque ya también trabajamos con colectivos que ya tenemos como más experiencia, ¿no? Por ejemplo, Estado de México. Físicamente nosotros estamos en Querétaro y podemos acompañar con más facilidad en Puebla y en Estado de México. Estado de México. Es donde más es más fácil para estar más presentes. Pero si fuera cualquier otro estado del país, tenemos también esas redes de colectivos con quienes ya sabemos con quién nos podemos canalizar, porque hasta para eso hay muchos, pero nosotros trabajamos constantemente con ciertos colectivos que ya tenemos. Así que, como decía el comercial del sombreros Tarzán de Sonora, Yucatán, usa sombreros Tarzán, bueno, de Sonora, Yucatán, de Baja California hasta Yucatán.
hay manera hay manera de apoyar a la gente. Sí, y gracias no solamente a un colectivo en específico o a la asociación como tal, sino a todo el trabajo que se hace por las propias familias en todo el país. Oye, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido a qué te dedicas, un poco de tu experiencia, porque sé que además, pues no es un tema sencillo, no es un tema fácil. En verdad, te agradecemos que hayas venido, porque además tengo que decirle algo. Para la entrevista vino desde Querétaro, o sea, no, estamos grabando en Puebla y el hecho de que haya tomado el camión y que haya aceptado para nosotros es, pues no sé cómo decirlo, es un honor, Muchas gracias. es una, o sea, nos sentimos verdaderamente honrados porque no es fácil, Desplazarte, ¿no? no, pues tú tienes trabajo y tienes familia y también Sí, no, pero valoramos mucho el espacio, créeme que por eso estamos aquí, el apoyo, el espacio, la apertura, y es un tema que sí creo que es importante visibilizarlo y que ustedes nos den la oportunidad, pues tampoco la podemos desperdiciar. no, a ver, de Entonces, entrada, muchas gracias. esta es tu casa. Cuando quieras hablar nuevamente de un tema que quieras que se difunda, porque también hay temas que hay que difundirse, este va a ser tu espacio. Muchas gracias. Bueno, y muchos, pero digamos, yo me Muchas gracias, prometo lo valoramos mucho. que tómalo como uno de tus espacios, porque sí es un tema que nos preocupa. No, a mí no es algo que, yo tengo familia y no es algo que quiera que suceda, pero que si llegase a suceder, que haya los mecanismos y las formas para accionar rápidamente y poder localizar o poderle decir a un amigo que le pasó, a algún conocido. Claro, nunca va a ser lo mismo empezar de cero, del desconocimiento total, a saber que hay alguien que te puede acompañar y que te puede hacer más fácil el camino. Por eso estamos haciendo lo que hacemos. Pues muchísimas gracias. Sí, mucho gusto de conocerlas a todas y todos. Y pues también para mí es un honor estar aquí. Gracias. Esta es tu casa. Nos despedimos, nos excedimos mucho del tiempo. Yo sé que me va a odiar el productor, pero pues algún día te la tenía que cobrar con creces. Síganos en nuestras redes sociales. Síganos en Spotify, que ya puede ver el video ahí. O sea, puede mientras está lavando los trastes. Yo pongo el Spotify para lavar los trastes, porque es un buen acompañamiento. Y ahí escucho mucho los podcasts a la hora de... Así que del que hace... Claro. No, porque me ayuda, porque me hace que sea menos tedioso Y más productivo el momento. Ajá, o alguien que esté ahorita en el gimnasio. Bueno, pero también no, pero quiero ver aquí estos muchachones, ¿no? Que a ver quiénes son, quiero conocerlos. Bueno, pues ahí nos va a ver en Spotify, en YouTube. En las demás aplicaciones como Apple Podcasts o Amazon Music, en todas suscríbase, denos like, coméntenos. No sabe cómo nos ayuda esto porque hace que el medio siga funcionando y que, bueno, traigamos contenido de calidad para usted. Muchísimas gracias, nos estamos escuchando y viendo en el siguiente capítulo.